Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Estoy contenta de estar con ustedes y ministrarles esta palabra de vida y de poder, suplicándole al Señor que te cubra con su gracia, con su amor, con sus cuidados y que en esta noche tú experimentes un toque especial de parte del cielo. Quiero orar antes de comenzar el mensaje y dejar los anuncios para el final. Padre amantísimo, yo te doy gracias porque reconozco que tú eres el Dios eterno y soberano, porque me agrada y me complace y me da paz saber que todas las cosas están en tu control y no en el nuestro ni en los de los gobiernos como ellos creen. Tú eres quien estás al frente y a cargo del mundo, y dentro de tu plan esta es la hora que nos ha tocado vivir, para la cual tú serás propicio y tú desatarás, aleluya, los eventos finales y sobre todo ese gran avivamiento que tanto hemos pedido y que sabemos que está comenzando. Yo te suplico que en esta hora todos los que estén conectados experimenten que no solo ellos, sino sus familiares y sus realidades experimenten visitación, gracia, toque, y realmente hoy escuchen palabra tuya, mensaje tuyo, y reciban bendición tuya. Es en el nombre de Jesús que te lo pido con fe y acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes en esta noche en Hebreos 11, los versículos 32 al 34, porque esta mañana orando le pedí al Señor precisamente que nos ayudara a continuar la lucha. Independientemente de lo que decidan los gobiernos y las naciones, cada uno de nosotros tiene que entender que es nuestra responsabilidad por nuestra vida. Y abran o no, tú estás primero en las manos de Dios y luego en las tuyas. Y en la medida que tú seas responsable y te protejas y tomes las medidas correctas, experimentarás que Dios hará su parte, pero que tú también estás haciendo tu parte. Así que sea que te quedes en la casa o salgas, que te congregues o no, toma las medidas. Haz lo que está a tu mano, lo que te toca a ti, porque Dios, que es fiel, hará lo que le toca a Él. Aleluya. Y precisamente intercediendo por eso esta mañana, yo le decía: Señor, sigue fortaleciendo el cuerpo pastoral de este país y del mundo, y síguenos ayudando. Y de momento, mientras oraba, empecé como a decir parte de ese versículo y me recordé que estaba en Hebreos 11, y esa parte dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Esto fue lo que me vino en la oración. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y esta fue la parte clave: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjate cómo esa palabra te está diciendo: cuando el Señor está contigo y cuando tú tienes fe, tú puedes sacar fuerzas de debilidad. Y puedes ser fuerte en batalla, te haces fuerte en batalla. No porque cuentas con tu propia fuerza, sino porque el Señor se hace presente, porque el Señor compensa lo que te falta a ti y porque el Señor obviamente perfecciona su poder en nuestra debilidad. Pero es bien significativo para mí que Dios me diga a través de su palabra que yo puedo sacar fuerzas de mi debilidad, que yo me puedo sentir agotada, que yo me puedo sentir fatigada, que yo me puedo sentir un poco frustrada por la manera en que se están dando las cosas, pero que no me va a faltar la fortaleza, la asistencia, la ayuda del Señor, y aún sintiéndome de alguna manera, puedo sacar fuerzas de la debilidad a través de la fe. Aleluya. Y yo te lo comparto porque quizás a veces tú crees que no puedes continuar, pero el Señor te dice: puedes. Porque este pasaje pertenece al capítulo 11 del libro de los Hebreos, que es el desarrollo precisamente del tema de la fe, donde el autor comienza diciendo: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, está diciéndote que la fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, es la seguridad de que tú tienes una esperanza. La convicción de lo que no se ve es la seguridad de que, aunque tú no lo veas, como las cosas que fueron hechas, según Génesis 1, partieron de las no hechas, las vistas de las no vistas, pues tú puedes estar convencido de tener convicción de lo que no ves. Aleluya.
y que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que la gente del tiempo antiguo que le creyó a Dios, que tuvo fe en Dios, tuvieron buen testimonio delante de Él y Él los ayudó de una manera sorprendente. De hecho, por eso es que dice en el versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A veces creemos que nuestra mayor posesión es lo que vemos, lo material, pero es más seguro lo que no vemos que lo que vemos. Es más seguro lo celestial espiritual que lo material, porque esto es sombra de aquello y esto fue hecho en referencia a aquello, partió de aquello. Y a veces queremos creer más en el mundo natural y material y no estamos conscientes de que este mundo precisamente existe como consecuencia de la existencia del otro mundo, que fue el que le dio imagen y el que le dio cuerpo a todo esto otro. Esto es interesantísimo, pero no me puedo detener ahí, sobre todo en los 9 ejemplos de gente con fe que aparecen en ese libro, donde vemos que se realizaron un montón de cosas porque se creyó que era fiel quien había prometido. Y nosotros tenemos que decidir creer en la fidelidad de Dios o no creer. Pensar que sin Él nos irá mejor que con Él, que con nuestra fuerza será más suficiente que con las fuerzas de Él, y que solos, sin su ayuda, podremos llegar más lejos que con la ayuda de Él. Es un poquito absurdo, pero hay quien piensa eso. Si no lo piensa en lo teórico, en la práctica lo demuestra. Y precisamente se empiezan a narrar eventos de las cosas que por fe se lograron, que son los hechos más poderosos que conocemos del Antiguo Testamento. Tendrías que leer el Antiguo Testamento para ello. De hecho, si lees en tu casa Hebreos 11, las letrecitas que aparecen en cada versículo te hacen referencia a qué pasaje en el Antiguo Testamento leer. Y ahí puedes conocer la historia completa de cómo ese héroe o heroína de la fe logró lo que logró. Sin embargo, cuando llega ese versículo que yo te digo que apareció esta mañana en mi mente, está diciendo, después de decir lo que obtuvo Abraham, lo que obtuvo Abel, lo que obtuvo Noé, lo que obtuvo Moisés a través de la fe, ¿qué más digo? O sea, podría seguir poniendo ejemplos, es lo que quiere decir, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, que se acuerdan que Gedeón se sentía poca cosa, y cuando el ángel lo encuentra le dice que cómo está, varón esforzado y valiente. Yo imagino que él miraría para el lado, ¿con quién hablará este? Porque ese no soy yo. Pero Dios le habló como lo que esperaba de él, como lo que iba a hacer de él y no como lo que él se sentía. Dice de Barak, ¿se acuerdan de Barak? Que le dijo, esto está todo en el libro de los jueces, que le dijo a Débora que si ella no iba con él, él no iba para ningún lado a vencer a los enemigos. A Sansón, que ustedes saben que fue que tuvo un llamado y fue escogido, sin embargo la inmoralidad lo llevó a unos errores que le costaron la vida, aunque a precio de su vida pudo salvar al pueblo de Dios. Y así sigue dando ejemplos. Jefté, que nos predicaron hace un par de viernes atrás acerca de él. Nos están hablando de personas que no fueron perfectas, que tuvieron unos logros, pero tuvieron issues, tuvieron luchas, tuvieron conflictos, tuvieron fallas. Y como quiera, tuvieron fe y Dios los ayudó. Y les ayudó en las transiciones de su vida y en los procesos lograr las cosas que querían lograr. Por eso es que se hace ese recuento. ¿Qué más les digo? Si sobran ejemplos en la Biblia para hablar de gente que por fe conquistaron reinos. ¿Cuánto persiguió Saúl a David? Pero como quiera él conquistó el reino. Hicieron justicia. El mismo David le hizo justicia a Mefiboset, que era hijo del rey anterior y que no tenía que haber sido tomado en cuenta. Sin embargo, la misericordia de David y el pacto de David con Jonatán, el hijo del rey Saúl, pues lo llevó a hacer justicia. Apagaron fuegos impetuosos, como me imagino que el fuego del horno 7 veces calentado en que estuvieron los varones hebreos. Evitaron filo de espada porque lograron escapar muchas veces de los ataques. Aquí viene, sacaron fuerzas de debilidad. O sea, le dijeron al Señor, yo creo como David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti no en mi nombre, y no porque confío solamente en mi onda, en mi piedra, en mi falta de armadura. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y Jehová, Él, por su nombre, por su poder, me entregará hoy en mis manos y yo te venceré. O sea, qué cosa tan tremenda, que uno saca fuerzas de debilidad. Uno dice, yo soy débil, pero mi fe me empodera
me fortalece, me da seguridad y me da garantía de que Dios y yo somos mayoría y de que sin Dios yo no podré, pero como Él está conmigo, Él está a mi lado como poderoso gigante, como guerrero invencible, yo voy a poder. Aleluya. Y así se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y otros, sin embargo, sufrieron unas cosas. Estos lograron unas cosas, otros no las lograron, pero dice que otros experimentaron vituperios y azotes, a manos y a más de esto prisiones y cárceles. El mismo apóstol Pablo, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron del todo lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es la cosa mejor que nosotros tenemos? ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos si Dios es el mismo del Antiguo Testamento? La expresión y encarnación del amor y la gracia de Dios en Jesucristo, donde de verdad el ser humano está completo, está redimido, está salvo, ya no por sus obras ni por el cumplimiento de la ley, sino por esa gracia divina expresada en la entrega de Jesucristo en nuestro lugar. Así que en la consumación de toda la fe se cumple en Cristo y nos da a nosotros esa garantía de que de la misma manera vamos a lograr un montón de cosas o podemos sufrir un montón de cosas, pero al final Dios va a recompensarnos, Dios va a glorificarse en medio de nuestra situación, Dios va a empatar la pelea y va a ser maravilloso lo que va a venir. A mí ya me parece maravilloso que yo pueda sacar fuerzas de debilidad, porque yo sí me veo una persona fuerte y físicamente lo soy y también de carácter, pero mi verdadera fortaleza proviene del Espíritu Santo, porque bien dentro y bien profundo en mi corazón yo me siento frágil, pero Dios tira esa cortina de humo y me hace sentir tan segura, tan empoderada, que yo me lanzo, no porque crea en mí, sino porque creo en Él, no porque piense que yo puedo, sino porque yo sé que Él puede y porque Él ha permanecido fiel. Y siempre que Él me ha enviado a algún lugar, me ha acompañado. El que invita paga y el que envía acompaña. Eso es lo mejor que te puede pasar. Y esa es la realidad con Dios. Que hoy yo les decía esta tarde, qué bueno que yo no tengo ya que preocuparme por un montón de cosas como antes me preocupaba. Que yo puedo descansar en ti. Que yo puedo pensar la verdad que antes no lograba agarrar del todo, que es que depende de ti. Porque en cuanto depende de mí, yo me rendí a ti, yo soy tu propiedad, yo soy tu instrumento, yo soy tuya y estoy en tus manos y yo creo que estoy bien. Y que lo que debe pasar, tú tienes el potencial, la capacidad, la gracia y el poder para llevarlo a cabo. Así que, pase lo que pase, voy a estar tranquila, voy a estar confiada en ti, aleluya. Y como culminación, acuérdense que yo siempre le digo que antes la Biblia estaba escrita sin números de capítulos y versículos. Precisamente los primeros 3 versículos del capítulo 12 son la conclusión del capítulo 11. Que si no estuvieran esos números ahí, estuviéramos más conscientes del asunto. Y en esos primeros 3 versículos del capítulo 12, el autor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, o sea, después de haber oído la historia de esos héroes y heroínas, de esa gente que estuvieron dispuestos hasta lo último a creerle a Dios y a seguirle, los librara o no los librara, obtuvieran o no obtuvieran, creyeron, continuaron, tuvieron grandes victorias o tuvieron grandes ataques y partidas de este mundo. Dice, por tanto, nosotros también, o sea, esos eran los antiguos, pero nosotros, ahí estaba la iglesia primitiva y eso continúa, porque desde Jesucristo en adelante comenzó la dispensación de la gracia y los postreros días, y eso está vigente para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que tenemos la nube de testigos de esos antiguos, pero también tenemos, y de esos héroes y heroínas que aparecen en Hebreos 11 como los héroes de la fe, pero también tenemos la nube de testigos. Y por ejemplo, yo tengo como parte de mi nube de testigos mi pastor, el reverendo Florentino Santana.
a la iglesia de él yo llegué de 5 años y me fui a los 25 a pastorear. Esa influencia, esa administración, esa formación de mi pastor es parte de mi nube de testigos. ¿Y qué es una nube? ¿Qué hace una nube cuando tú estás bajo el sol candente en un pleno mediodía? ¿Qué hace la nube? La nube te cubre, la nube te protege, la nube te alivia, la nube te refresca, la nube te da cierta cobija, cierta seguridad, cierto amparo, cierto testimonio de que el sol está ahí, pero pueden haber cosas que te protejan de él. Pues el autor de Hebreos está diciendo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que como dije, la de nuestros tiempos es mayor que la del tiempo de la iglesia primitiva, corramos con paciencia. Eso parece paradójico, correr y paciencia, pero no, es que no podemos detenernos. Y vamos a prisa, pero vamos con paciencia, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y parte de la fe que se describe en el capítulo 11 apunta a la fidelidad, a la perseverancia y a la resistencia. Y eso es lo mismo que entonces ilustra en la conclusión de ese capítulo 11, que son estos primeros 3 versículos del 12. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No la que tenemos atrás, esa se quedó atrás. No se pueden vivir ni en los temores pasados, ni en las desdichas de la crianza, pero tampoco en las glorias pasadas, y estar todo el tiempo hablando de cuando me convertí, de cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, y de cuando Dios me sanó a los 15 años, a los 20 años, y no ha pasado nada estos últimos 20, 10, 5 años en tu vida. O sea, la carrera que tenemos por delante, sigamos utilizando las referencias y las maletas que el pasado nos dieron, y todo esas vivencias que a veces nos hicieron desarrollar el carácter, desarrollar un cuero duro, como a veces decimos, y entender la vida y darnos cuenta que hay que luchar y que hay que perseverar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, para atrás ni para coger impulso. Y de hecho, ¿se acuerdan que en Hebreos 10 precisamente el autor termina diciendo que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para atrás ni para coger impulso? Continuamos, corremos, aunque con paciencia, dejándole los tiempos a Dios y dejando que Dios nos marque el paso, pero continuando sin detenernos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero lo que va a hacer la diferencia, porque todo el mundo va por la vida corriendo, es que tengamos puestos los ojos en Jesús. Él hará la diferencia, porque cuando yo me miro a mí me veo débil, me veo incapaz, me veo impotente, me veo agotada, pero cuando lo miro a Él, me veo fortalecida, me veo fuerte, me veo capaz, me siento segura. Sé que puedo depender de Él, que Él siempre ha dado la medida. Aleluya. Por eso la diferencia en tu vida la va a hacer si pones los ojos en Jesús. Si los pones en las circunstancias, te desanimarás, te desalentarás, te molestarás. Ayer yo estaba viendo un capítulo de una serie que me produjo tanta frustración porque se mostró tan cruda la maldad del corazón del ser humano, que yo dije, ay no, esto me entristece mucho, ver con tanta crudeza la mala voluntad, la falta de misericordia, el deterioro del corazón del ser humano a causa del pecado que va en aumento, que va cada vez más grave. Y si miro las circunstancias, me desanimo. Si me miro a mí también. Y si miro el pasado, me detengo. Pero si tengo puestos los ojos en Jesús, sé que hay un Cristo que murió por mí, que resucitó, que venció, que está a la diestra de Dios, sentado como abogado mío y tuyo, para interceder a mi favor, para ayudarme a través de su Espíritu Santo, que Él mismo me dijo que me convenía que Él se fuera para enviar al Consolador que estaría con nosotros para siempre. Su Espíritu Santo, que nos convenía porque Cristo en la carne podía estar en un solo lugar en un momento dado, pero a través de su Espíritu Santo puede estar en todas partes y con nosotros todo el tiempo. Así que nos convenía.
que la forma de Dios en la segunda persona regresara al cielo y la forma de Dios en la tercera persona viniera en su lugar, porque puede estar simultáneamente con todos y en todo, y operando no solo donde estaba Cristo antes, que operaba en el lugar en que se encontraba, sino operando en todos nosotros en todo momento. Aleluya. Y el autor nos dice, puestos los ojos en Jesús, que es precisamente el autor y consumador de nuestra fe. O sea, esto empezó con Él, esto se lo inventó Él. Jesús fue quien le dio origen al universo, porque todo lo que Dios creó lo creó por su palabra, y Jesucristo es la palabra de Dios viva. Él es el autor y consumador de la fe. Él se inventó y creó por su palabra el mundo, y le dijo al universo que sea la luz. Y cuando Dios dijo sea la luz, la palabra de Dios, que es Cristo, produjo la luz, y le dijo a la tierra, produce hierba verde, y esa palabra que era Cristo hizo que se produjera la tierra, la hierba verde en la tierra. Y vemos que constantemente Jesús demuestra que Él originó todo, porque eso nos lleva a Génesis 1, pero que nos lleva entonces a esta dimensión de la gracia, a quien consumó, aleluya, lo que es la fe. Lo que un día creímos porque veíamos la creación, luego las manifestaciones de Dios, luego la voz profética, la ley, pero hoy creemos porque la fe se consumó por la obra de Jesucristo a favor nuestro. Así que se nos dice, por tanto, teniendo en cuenta todo eso y teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Fíjate que antes de poner los ojos en Jesús, o durante todo el tiempo, porque yo creo que el día que uno mira a Cristo y le recibe como Señor y Salvador, debe dejar los ojos en Él. Pero parte del proceso es despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Si ya creímos en un Dios tan fuerte, tan poderoso, soltar el peso del temor. Si ya creímos en un Dios que limpia, soltar el peso de la culpa. Si ya creímos en un Dios que tiene sanidad para nosotros, soltar el peso del temor a la enfermedad. Si ya Él nos mostró que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo, soltamos el peso del susto por la persecución y todas estas cosas. Si ya Él nos dijo que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, soltemos el peso del pecado que nos asedia, que nos acecha, que está constantemente tentándonos. Despojémonos de todo ese peso y del pecado que nos acecha, que nos tienta, que nos quiere llamar otra vez hacia atrás, y corramos con paciencia, porque del pecado hay que correr, hay que huir, hay que irse lejos. Hay gente que quiere vencer y se pasan metidos donde no tienen que estar metiendo, y con las amistades que no tienen que estar teniendo, y en lugares donde la tentación está en bandeja de plata. Yo, si sé que algo me puede hacer caer, me voy bien lejos de eso. Bueno, tan exagerada soy que si algo me gusta mucho y sé que engorda, pues no lo compro en la compra. Y así no tengo la tentación en la nevera. Y así por el estilo. Hay cosas que me quiero comprar y sé que mi esposo quizás no las aprobaría, pues ¿qué hago? Se las enseño. Mira, me quiero comprar esto. Y él me dice, no, porque te podrías ver así, así. Y entonces ya pues él me dijo que no, y me siento como más conforme. Porque yo sé que como mujer me puedo sentir tentada a unas cosas y me alejo, o me acompaño del que me ayuda a resistir una tentación, un deseo que quizás no es conveniente, o algo que me puede traer unas consecuencias que yo no las quiero tener. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo veo tanta gente en las iglesias mirando al pastor, mirando a los líderes, mirando cuando otro falla, mirando cuando alguien hace un comentario y dice, no tiene que haber sido por mí. Mirando cuando ve que el pastor o la pastora no son perfectos. ¿Y quién te dijo que vamos a ser perfectos? No se puede.
Mira a Cristo y gózate de lo que Él ha hecho por ti, que te amó siendo como eras, y te soporta y te tolera, y te ayuda y te bendice, aun cuando tú sigues mirando a otro lado que no es a Él. Hay que asegurarse de mantenerse mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Me encanta como el autor sigue diciendo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate qué interesante. Jesús midió las consecuencias, Jesús midió los resultados, lo que le traería, lo que Él haría. Él le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, porque se dio cuenta que lo que le esperaba era fuerte, pero dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si he de beber esta copa, pues fortaléceme. Y siguió para adelante, pero ¿qué dice ahí? El cual por el gozo puesto delante del... ¿Cuál era el gozo puesto delante de Cristo? Que aunque iba a recibir una paliza y aunque iba a caer sobre él el pecado de toda la humanidad, la consecuencia, el resultado de eso iba a ser la salvación de todo ser humano. La oportunidad de abrir un camino hacia Dios, un camino de salvación, un camino de perdón, un camino de paz, un camino de esperanza. Así que Él no miró lo que le iba a costar. Porque a veces si miramos los sacrificios, Dito, yo estaba contándole a una amiga mía ayer, pastora también, que yo me acuerdo que una vez yo tenía que estudiar, porque yo antes de estudiar teología y consejería, estudié química y me gradué. Y yo me recuerdo que yo no sé si fue yo creo que fue en el tercer año, que yo le dije un día a mami tenía 5 hijos, yo era la cuarta de esos 5, tenía mucho trabajo, mi papá siempre fue bien exigente, estricto en sus cosas, y ella pues le hacía segunda y nos formaron con mucha estructura. Y yo me acuerdo que una noche yo le dije a mami, eran como las 10 de la noche, ya se iba a acostar todo el mundo, y yo le dije, ay mami, yo ahora me tengo que amanecer estudiando, por lo menos tengo que estar hasta las 2, 3 de la mañana estudiando para poder pasar el examen que tengo mañana. Y estoy tan cansada, ay Dios, y uno ahí quedarse solo toda la noche. Y mami me dijo, yo no sé ni si ella se acuerda, ay, yo te acompaño, tú sabes que a mí me encanta leer y nunca tengo tiempo. Y yo me recuerdo que en la mesa del comedor, ella se sentó en la punta de la mesa y yo estaba en la otra punta de la mesa estudiando y ella allá leyendo. Y uno en esos momentos no valora o no se da cuenta. A mí me encantó que mami se quedara conmigo y fue un hecho aislado, pero me demostró que identificó, que se dio cuenta de lo cansada que yo estaba y de lo sola que sabía que me iba a sentir, y quiso quedarse conmigo para las 6 levantarse, yo también para ir a la universidad, pero mami para entonces enfrentar el día y toda la tarea de seguir criando 5 muchachos y de seguir atendiendo tantas cosas como mami siempre hizo tanto. Pero ya no escatimó eso. Y yo me imagino que ella, así como mi papá, que lucharon tanto por criarnos, por darnos lo mejor, se sacrificaron buscando ver un resultado, que en términos generales lo obtuvieron. O sea, por el gozo puesto delante de él, por lo que sabía que eso iba a traer, se sacrificaron. Y de Jesús dice lo mismo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, teniendo en poco que lo iban a humillar, que lo iban a escarnecer, que se iban a burlar de él, que lo iban a maltratar hasta las últimas consecuencias. Tuvo en poco todo ese sacrificio, ese dolor, esa vergüenza, porque lo vemos en las ilustraciones con un pañito en los genitales, pero eso fue hernú, como dicen en Puerto Rico, totalmente desnudo. O sea, no solo fue la paliza, emocional y espiritualmente cargó con el pecado, el temor, el dolor, la enfermedad de toda la humanidad, y encima de eso la vergüenza de la desnudez, en un cruce de camino para que todo el que pasara viera el poder romano contra los rebeldes y contra los insurrectos, que Jesús no lo fue, pero así lo acusaron los judíos, y así le convino a Pilato complacerlos con tal de tenerlos contentos. Así que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó, aleluya, es que es precioso. No, antes dice, sí, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Una cosa fue morir, la paliza, la muerte, hasta el punto fue tan fuerte la separación que sintió del Padre a causa del pecado de toda la humanidad, que se sintió solo y creyó que el Padre lo había abandonado. Y le dijo entre las 7 palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado separa de Dios. Cuando una persona dice yo no siento a Dios, puede que haya un elemento de pecado, porque el pecado se levanta como un muro de separación entre el ser humano y Dios. Y Cristo precisamente vino a abrir un camino a través de ese muro, a abrir una puerta, aleluya, con el velo, a rasgar el velo de su carne, no solo el velo del templo, para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios, a sentirlo, a vivir con Él, a experimentarlo, a disfrutarlo, a sentir su amor, aleluya. Y Jesús sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabe cuál es el llamado que nos hace el autor de Hebreos después? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo analizaba bien eso. ¿Tú has analizado bien ese versículo, que quizás lo has leído 1000 veces y quizás no te has dado cuenta de lo que dice ahí? Dice: considerad a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cuando alguien te calumnia, cuando alguien te menosprecia, cuando alguien se burla de ti, cuando alguien te trata como ciudadano de segunda clase, cuando alguien te mira por encima del hombro, cuando alguien te dice fanática o pietista o tantas cosas que hemos vivido. Yo me recuerdo de esto. Esa es la contradicción de los pecadores, que no se dan cuenta que Cristo está en nosotros, que lo hacemos las cosas por el amor de Él, por la gracia de Él, porque damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero uno vive constantemente la contradicción de los pecadores, porque no les gusta que nosotros amemos a Dios, que nosotros nos mantengamos verticales, que nosotros le honremos, que nosotros no celebremos la inmoralidad, la murmuración, el descaro, la deshonestidad. Yo hablaba hoy con mi esposo, la tristeza del modelaje de los presidentes, los gobernadores, los senadores, los líderes políticos. Se caracterizan por la deshonestidad y la falta de integridad. La corrupción es la norma y ya no lo ven tan mal. Y entonces ese es el modelaje que tienen las nuevas generaciones. Ante un político del tiempo de Muñoz Marín, Ferré, tendrían sus 1000 defectos, pero se presentaban como gente íntegra y honesta ante el pueblo. Uno no sabe lo que harían tras bastidores, pero no había ese descaro, esa desfachatez de ofrecer unas cosas y después no cumplir, de manipular la iglesia para recibir sus votos y después olvidarse de la palabra que dieron, de robarse millones de dólares y después declararse inocente, o salir por las palas que tienen del aprieto y entonces después postularse para otras posiciones. Esto para mí es repugnante, es vergonzoso, y por eso es que nosotros, los cristianos, le tenemos que dar un testimonio a estas nuevas generaciones de lo que es el evangelio, de lo que vivió Cristo. Sufrir tal contradicción de pecadores contra nosotros mismos para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, que consideremos cómo Cristo sufrió lo que tuviera que sufrir, que lo pasó 1.000.000 de veces peor que nosotros, exponencialmente hablando. Pensemos lo que Él estuvo dispuesto por nosotros para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo estaba hoy en una sala de espera de un médico, de un fisiatra, y veía en el televisor que ponen en las oficinas de espera de los médicos, cómo los artistas motivan a la gente a protegerse. Ponían muchas caras de artistas diciendo: protégete, mantente en casa, ponte la mascarilla. Y yo decía, ¿quién es un artista para decirme a mí lo que está bien, lo que está mal, lo que debo hacer?
Porque la gente escucha a esa gente. Eso es mercadeo. El público, antes que escuchar a los médicos y al task force y a la gente que tiene más de 2 dedos de frente, escuchan a sus atletas, sus artistas que a veces no tienen estudios, que no tienen conocimiento en la situación científica o histórica o sociológica que se esté viviendo, pero como me lo está diciendo mi cantante favorita o favorito, me lo está diciendo mi actor o mi actriz favorita, pues hay que hacerlo. Pero es que se ha desacreditado tanto el liderato que la gente no sabe a quién escuchar, y como él canta bien, pues lo escucho a él. Y en última instancia, si no podemos usar como modelos referentes a líderes políticos, gubernamentales, a veces ni a maestros, catedráticos, servidores públicos, pues escucho los que me divierten. Y entonces, como buena estrategia de mercadeo, pues los ponen a ellos a darte instrucciones, cuando no saben un divino de lo que están hablando. Y es lamentable, porque a eso es a quienes siguen cuando hay que seguir a Cristo. Cuando no puedas creer en nadie, cree en Cristo. Cuando todos te fallen, Cristo no te va a fallar. Cuando todos se equivoquen, Él no se va a equivocar. Cuando todos te dejen, Él no te va a dejar. Cuando todos fracasen, Él va a tener éxito. Cuando todos te descualifiquen y te marginen, Él te va a decir: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. No temas, porque yo estoy contigo. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Cuando pases por lo que pases, yo voy a estar contigo. No tengas temor. Y nosotros tenemos que usar a Cristo como referente. Considerad a aquel que padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es la figura, el modelo a seguir. Él es el héroe de los héroes. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, aleluya. Sin embargo, el autor de Hebreos dice: porque ustedes aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, todavía la lucha espiritual nuestra como cristianos no nos ha costado la vida. No hemos derramado nuestra sangre, no nos ha costado la vida. A muchos en la persecución en Oriente y en otros lugares sí, pero nosotros todavía no. A la iglesia a quien le estaba hablando, parece que todavía no habían sido objeto de la más cruenta persecución. O sea, todavía les decía: no han resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a combatir el pecado, a resistir la tentación con tal de mantener los ojos puestos en Jesús y medir el resultado de lo que nos espera y preferirlo, cuéstenos lo que nos cueste? O ya se nos olvidó, dice el autor de los Hebreos ahí mismo en Hebreos 12, 4, 5, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Padre, el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos mal, Dios nos tiene que corregir. ¿O tú crees que Él nos va a dejar por el mal camino para que nos condenemos? Algo va a hacer Dios para detener nuestra carrera, como lo que estamos viviendo. Dios le hizo un alto al mundo entero. Si lo aprovecharon, bien. Si no, allá ellos. Yo lo aproveché. Y yo estoy motivándote a ti, exhortándote a ti a aprovecharlo. Pero Dios ha tenido que, en su amor, disciplinarnos para ponernos vallas protectoras, porque nosotros mismos vamos barranco abajo. Y el autor nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Tú sabes qué hijo es el que el Padre no disciplina? Al Padre que no le importa. No le importa que el hijo aprenda a ser honesto, a ser respetuoso,
a ser ordenado, a ser productivo. Un padre así no disciplina a sus hijos. Pero si el padre es bueno, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, te están tratando como algo inferior y no como te deben tratar, como lo mejor. Y es verdad, cierro con esto, dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta que lo corrigen, que lo avergüencen, que le digan aguántate ahí, que eso no se hace así, que eso está mal? Claro, se debe hacer a solas, de acuerdo a la falta, a la edad de la persona. O sea, dentro del elemento del respeto, porque uno respeta hasta a un niño. Eso de que se respetan los adultos, no se respeta a todo el mundo, porque todos somos imagen de Dios. Y hay una dignidad intrínseca en el ser humano desde que nace. Por eso no creemos en el aborto, porque como no asesinamos a un adulto, pero asesinamos a un bebé tiernecito que está a punto de nacer. ¿Qué ironía es esa? Esos son los valores o los antivalores de este mundo. Y por eso es que nos critican, porque nosotros queremos respetar la vida, queremos respetar el orden de Dios, queremos respetar la justicia social, queremos respetar los recursos para que les lleguen a todos. Entonces somos unos fanáticos, unos fundamentalistas, unos atrasados, unos ridículos, unos faltos de tolerancia. Entonces los que están mal o se quieren desviar o quieren hacer lo que les da la gana, quieren que los toleremos, pero ellos no toleran nuestro orden, nuestros valores, nuestra fe, nuestro deseo de honrar y agradar a Dios. Contradictorio. Pero hay quienes dicen que esos son los que están bien, nosotros somos los que estamos mal. A mí lo que me importa es la opinión de Dios. La opinión de la gente hace rato que no me importa. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Uno se entristece, uno se avergüenza, uno se siente incómodo que lo regañen, más si uno es adulto. En el momento, en vez de gozo, te da tristeza. Pero ¿qué dice ahí para cerrar? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto, corregir da fruto, poner linderos, vallas protectoras da fruto, disciplinar da fruto, porque disciplinar es discipular. Castigar no es caerle a palo a un muchacho, caerle a chancletazo, caerle a correazo, caerle a puño. Eso es maltrato. Disciplina es corrección, con respeto y a nivel de la falta y de la edad de la persona. Es decirte, porque te amo, no quiero que lo sigas haciendo así, o te quiero decir que eso trae estas consecuencias. Así que aunque hayan cosas que Dios nos esté redarguyendo y reprendiendo, aunque al presente no parezca ser causa de gozo sino de tristeza, después va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella hayan sido ejercitados. Así que dile al Señor, Señor, si soy hija, si soy hijo, disciplíname, corrígeme, enséñame y ayúdame a tener fe, fidelidad, consistencia, resistencia y sobre todo perseverancia. Y ayúdame a usar como modelo a Cristo, que por el gozo puesto delante de Él sufrió todo y menospreció todo para lograr esta salvación para todos y estar a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Ahora mismo Él está pidiéndole al Padre que te toque, que te salve, que te bendiga, que te corrija, que te sane, que te ayude. Y si tú necesitas nuestra oración, llámanos 787-883-0809 y será nuestro gozo orar por ti. O déjanos una nota en la pantalla o sencillamente de lunes a viernes llama de 8 a 3 y con mucho gusto la secretaria tomará la nota y referirá la oración. Así que yo espero que Dios te bendiga y que puedas entender el valor de esta palabra y que tú allá en tu privacidad leas los capítulos 11 y 12 de Hebreos, por no decirte el libro completo, para que veas el tesoro que hay ahí, las enseñanzas que hay ahí y las motivaciones correctas y dignas que Dios nos plantea a través
de aquellos que antes que nosotros creyeron, obedecieron y vencieron. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Quiero en este momento recordarles que todos los días, de lunes a sábado, a las 7:30 de la noche, ahora incluimos el domingo, porque antes los jóvenes se reunían por Zoom los domingos a las 5 de la tarde, pero como ampliaron el horario del toque de queda, ahora van a hacer sus reuniones a las 7:30, igual que el resto de la semana. Así que de lunes a domingo, a las 7:30, por esta página de Facebook y por YouTube, estamos transmitiendo estos mensajes. Cada uno con temas diferentes, oportunidades diferentes. Por ejemplo, mañana miércoles va a estar el licenciado Magdiel Narváez en el Estudio de los Hechos. El jueves tenemos otro predicador de nuestra iglesia. El viernes la asistente de juventud Aida Mota. El sábado la pastora de consejería María del Mar Pérez. El domingo regreso yo a las 10:30 de la mañana. Que aunque vamos a ministrar desde el templo, es el Día de los Padres y vamos a tener algo simpático y bonito para ellos, con palabra de Dios que les anime, que les fortalezca, que les regale bendición de Dios. Así que te espero también el domingo a las 10:30 de la mañana desde nuestro templo con la música de adoración en vivo. Estaban esperando este anuncio. Ya el pastor general de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico nos reunió a todo el cuerpo ministerial ayer en la mañana y nos notificó que vamos a comenzar a reunirnos en los templos, en los santuarios, a partir del mes de julio. Así que yo espero el primer domingo de julio, que cae 5 de julio, ya poder estar allí con aquellos que quieran ir, porque el que quiera mantenerse en el hogar porque tenga su salud comprometida o tenga temor, nadie le va a juzgar, no hay ningún problema. Pero los que están tan interesados y desesperados por congregarse con las nuevas medidas que ya en julio tendremos, de poder tener el 50% de la gente, aunque manteniendo todas las demás medidas de distanciamiento de 6 pies, de hand sanitizer, de llegar con mascarilla, a partir del mes de julio nos vamos a empezar a reunir en el templo, en el santuario, y para ello tienes que ir a nuestra página, a una aplicación bien sencilla y gratis, que te va a mostrar y en donde tú vas a poder separar tu espacio. Porque no sea que después de casi 4 meses todos quieran llegar y hay un límite de espacio para respetar los 6 pies de distancia. Así que vaya desde mañana mismo a nuestra página, Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y allí a través de la aplicación separe su espacio para asistir el domingo 5 de julio a las 9 de la mañana. A menos que se llene el culto de las 9 de la mañana, tendremos un segundo culto a las 11. Pero si no se llena, entonces no tendremos un segundo culto. Por eso es que estamos anunciando desde hoy que de mañana en adelante, hasta ese domingo 5 de julio que vamos a reunirnos por primera vez en el santuario, puede en la aplicación anotarse que usted va a asistir y con cuántas personas. Y además, si no tienes la aplicación, si no sabes trabajar con internet y con todas estas cosas, con llamar a la oficina de la iglesia, a nuestra secretaria, al mismo número de hoy, 787-883-0809, ella con mucho gusto te hará el registro y te apuntará como parte de las personas que van a congregarse el domingo 5 de julio a las 9 de la mañana en nuestro templo. Así que ya sabes que el próximo Día de los Padres y el otro 28 continuamos desde el templo, pero sin congregación. Ya el 5 de julio, entonces, con la congregación, con todas las medidas. Porque independientemente que el mundo, el gobierno o el comercio lo haga de forma irresponsable, el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser gente de ley y orden, por ser responsable, y aunque otros no sean fieles a guardar las medidas, nosotros lo vamos a hacer. Así que se va a sentir tranquilo y seguro, y usted va, si se siente en confianza, si se siente bien de salud y si desea empezarse a congregar. Así que esperamos que Dios nos dirija, nos ayude, nos guarde a todos y que tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga.